Buenos días, soy Fernando Santas, CEO de Asesores de Navarra, y hoy vamos a hacer un vídeo lo menos farragoso posible en referencia a el documento oficial que ayer presentó el Partido Socialista Obrero Español y registró en el Congreso de los Diputados, firmando en solitario, porque tras el transcurso del día y la lectura de los 32 folios por parte de los distintos grupos parlamentarios, ninguno de sus socios de investidura pues han firmado la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, que no es tal, es la apertura de un estado, dijéramos, en España de conflicto. La ruptura de España es un dictado total y absoluto de los independentistas, completamente servil, por 7 diputados. España se rompe. Entonces, esta proposición de ley orgánica, de ley de amnistía, que entró ayer en el Congreso, todavía tiene que hacerse antes la investidura y luego entra a la mesa del Parlamento y de ahí se calificará para entrar. Ahora leeremos por vía de urgencia, pero es que después tiene que ir al Senado. En el Senado va a ser vetada por completo por el Partido Popular y de ahí tiene que volver al Congreso. Es decir, esta proposición de ley orgánica que entró ayer al Congreso posiblemente se aprobará. Obviamente, como sus señorías tienen vacaciones largas, entre enero y marzo. Hace el gobierno una serie de exposición muy amplia de motivos, todo parafernalia, hasta llegar, dijéramos, a un articulado en el que se claudica, pero 7 veces más que Boabdil, en un artículo primero en el que, dijéramos, se define, dijéramos, a quién afecta o qué actos, dijéramos, tiene la amnistía. Te voy a leer este artículo 1, que es el más importante. Ámbito de objeto. Quedan amnistiados los siguientes actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 9 de octubre del 17, de su preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieran sido realizadas entre los días 1 de enero del 2012, no sé por qué tan atrás, será para incluir a Pujol, y 13 de noviembre del 23, así como las siguientes acciones cometidas entre estas fechas, aunque no se encuentren directamente relacionadas con estas consultas o incluso han sido realizadas con posterior a su respectiva celebración. O sea, cosas también que no estén relacionadas con las consultas celebradas en el 17 y en el 14. Amnistía 2. Los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos. En todo caso, se entenderán comprendidos en este supuesto los actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas, de malversación, dirigidos a financiar, sufragar o facilitar la realización de cualesquiera conductas descritas en el párrafo de esta letra, así como cualquier otro tipificado como delito que tuviera idéntica finalidad. O sea, el robo pasa a ser legal, todo. También se entenderán comprendidas en este supuesto aquellas actuaciones desarrolladas a título personal o institucional con el fin de divulgar el proyecto independentista, recabar información y adquirir conocimientos sobre experiencias similares o lograr otras entidades públicas o privadas presten apoyo a la consecución de la independencia. Toda la campaña internacional financiada con los impuestos de los españoles, todo gratis. Asimismo, se entenderán comprendidos en aquellos actos vinculados directa o indirectamente el denominado proceso independentista desarrollado en Cataluña o a sus líderes en el marco de este proceso, realizados por quienes de forma manifiesta y constatada hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección a los que se refiere esta letra, hubieran recabado información a estos efectos. Los actos cometidos con la intención de convocar, promover o procurar la celebración de consultas que tuvieron lugar en el 14 y en el 17, porque encareciera de competencias para ello, a su consecución. En todo caso, se entenderán comprendidos en este supuesto los actos tipificados como delito de usurpación de funciones públicas, malversación, dirigidos a financiar, sufragar. Los actos de desobediencia
todos los actos de los CDRs, encima de los actos de violencia, encima de los coches de la Guardia Civil, todo tipo de actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, desórdenes públicos, atentados contra la autoridad, contra sus agentes y funcionarios públicos, resistencia que habían sido ejecutados en el propósito de permitir la celebración de las consultas populares, quedan igualmente amnistiados. Esto es la rendición de verdad. En todo caso, se entenderán comprendidos en este supuesto los actos tipificados como delito, prevaricación o cualquiera otros actos que hayan consistido en la aprobación y ejecución de leyes, normas o resoluciones que han sido realizados con el propósito de permitir, favorecer o ayudar a la celebración de consultas populares. También quedan amnistiados los actos de desconsideración o crítica vertidos contra las autoridades y funcionarios públicos, contra los entes o instituciones públicas, así como sus símbolos o emblemas, que van banderas de España, despotricar sobre la Constitución, sobre todo eso, todo legal. Quedan amnistiados los actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, agentes y funcionarios públicos, resistencia o actos cualquiera de los comprendidos en este artículo. Las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir la realización de los actos determinantes de responsabilidad penal o administrativa cometidos en este artículo. Los actos cometidos en el propósito de favorecer cualquiera de las acciones determinantes de responsabilidad penal. Los actos determinantes de responsabilidad penal administrativa o contable administrados en virtud del artículo 1. Los actos cuya realización se hubiera iniciado antes del 1 de enero del 12, únicamente se entenderán comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley cuando su ejecución finalizase con posterioridad a esa fecha. Los actos cuya realización se hubiera iniciado antes del 13 de noviembre de 2013 también se entenderán comprendidos en el ámbito de aplicación. O sea, todo está hecho, fabricado, escrito, dirigido, todo de manera total y exhaustiva por Junts. Y no el gobierno, el Partido Socialista lo firma todo. Entonces ahora viene una gran revolución, por un lado de la ciudadanía, por un lado del Poder Judicial, por otro lado dijéramos, las autoridades europeas. Entonces esto es el caos. Les corre mucha prisa. Cuando todas las leyes tardan en aprobarse lo que tardan. Esta corre mucha prisa. Artículo 10. Tramitación preferente y urgente. ¿Por qué esta proposición de ley orgánica tiene que ser preferente y urgente con respecto a las leyes de educación, las leyes de sanidad, los presupuestos generales del Estado? Que no hay presupuestos. Que cuando haya gobierno la semana que viene, se empezarán a debatir los presupuestos en febrero del año que viene. O posiblemente dirán que se prorrogan los de hace 2 años y ya se hagan los de 2025. Eso no importa. Los presupuestos, las medidas económicas, las medidas fiscales, el déficit público, la deuda, eso no importa al gobierno de España en funciones. Lo que corre prisa es esta ley, porque es que si no, no te doy 7 votos. Artículo 10. Tramitación preferente y urgente. La aplicación de la amnistía en cada caso corresponderá a los órganos judiciales, administrativos o contables determinados en la presente ley, quienes adoptarán con carácter preferente y urgente las decisiones pertinentes en cumplimiento de esta ley, cualquiera que fuera el estado de tramitación del procedimiento administrativo o del proceso judicial o contable. Las decisiones se adoptarán en el plazo máximo de 2 meses. Cualquier otro proceso fiscal, una inspección de Hacienda, de cualquier... la ley permite mucho más tiempo. Sin perjuicio de ulteriores recursos, que los ampara la ley, que no tendrán efectos suspensivos. Es decir, se tiene que aprobar antes de 2 meses, estando el Senado por medio, no sé cómo, y sí, se admitirán recursos, pero no tendrán efectos suspensivos de la ley. Seguirá en vigor. O sea, esto es un blindaje total y absoluto, una claudicación, sí, en aras a ¿qué? En aras a que vuelva Puigdemont y en aras a que todos los condenados dejen de ser condenados. No es en aras a la pacificación de Cataluña. ¿Qué pacificación? A ver, y resumiendo un poco lo que es, porque esto es, digamos, este artículo 1 y el artículo 10, pero
en la exposición de motivos, ahí se explayan, pues, en la exposición de motivos, que también hay mucho contenido, pues se explayan hasta 12 folios en un pequeño resumen, cuando habla en la exposición de motivos, uno, que existen precedentes. La proposición insiste en presentar la amnistía como parte de la transición jurídica española. 50 años después estamos en la transición. La amnistía ha sido utilizada en numerosas ocasiones en nuestra tradición jurídica. No es una vía novedosa, cuenta con numerosos precedentes en España, el más importante, pero no el único, la Ley de Amnistía de 1977. O sea, amnistiar a quienes estuvieron defendiendo la democracia contra Franco y estaban en la cárcel porque Franco los había metido por defender la libertad, la democracia, es un precedente con respecto a esta sublevación de Cataluña de independizarse. 2. La figura de la amnistía existe en Europa. Los proponentes subrayan que esta figura... Los proponentes no son el PSOE, es Junts. Los proponentes subrayan que esta figura se reconoce en el orden constitucional de buena parte de los países de nuestro entorno geográfico e influencia jurídica, y en particular citan a Italia, Francia o Portugal, que no Alemania ni Inglaterra, ni por supuesto la Constitución española. Entonces, si no existe en la Constitución española, porque no existe la palabra amnistía, ¿qué ley vamos a hacer ahora para que sea? Bueno, el Tribunal Constitucional ya tenemos a Conde Pumpido para que diga que sí, que esto es constitucional. Dice que está en Francia y en Italia, pero ¿y en Alemania y en Inglaterra? ¿Dónde está? La ley de amnistía. 3. Está amparado por Europa. El texto intenta conjurar uno de los grandes miedos del PSOE y de sus socios, el no de Europa. Por ello sostienen que una amnistía estaría amparada por la legislación europea, ya que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha reconocido la validez y oportunidad política de la amnistía, fijando como límite las graves violaciones de los derechos humanos. Claro, la amnistía siempre se ha entendido como un tema político, amnistía por motivos políticos entre democracia y dictadura. Pero esto es una sublevación, es una... pues fueron a votar a independizarse de España de manera unilateral. 4. Marco temporal. En la exposición de motivos ya se fija el periodo amnistiable, los hechos cometidos entre el 1 de enero de 2012, año en el que comenzaron a desarrollarse procesos independentistas, y el 13 de noviembre de 2023. Después, aunque no en el articulado de la proposición de ley orgánicas, sí que en la exposición de motivos dan luz verde al lawfare. Y ya se empieza a hablar, en esa misma exposición de motivos, se abre la puerta amnistía a hechos no relacionados directamente con el proceso, en los que estén involucrados los más cercanos colaboradores de los líderes independentistas. El texto obviamente no cita al anglicismo lawfare, pero sí que está hablando de ello. Habla de reencuentro con Cataluña, una tontería. Habla de otro punto de por el bien de España, por el bien de España, amnistiar a esta gente. Más parafernalia, en el punto 8 no solo basta con la ley. Bueno, España es un Estado de Derecho, a pesar de la amnistía. En el año 2023 España se caracteriza por ser una democracia y un Estado de Derecho. Esto es una autocracia de Pedro Sánchez. Bien está que la existencia de Vox perjudica a unir el mundo dijéramos, de la derecha o y que en este caso la izquierda moderada pues se ha ido a los extremos, pero bueno. En otro párrafo habla de que la Constitución no prohíbe la amnistía. Claro, la Constitución no la prohíbe, pero tampoco la faculta, tampoco la autoriza. La Constitución no prohíbe la Constitución, sino solamente una manifestación concreta del derecho de gracia, como son los indultos generales que cuentan con una naturaleza jurídica. Ahí está el tema, a ver qué pasa, porque se intenta parar al Tribunal Supremo, se intenta que no se pueda recurrir la ley en cantidad de aspectos. A ver cómo acaba esto, porque desde luego esto pinta muy mal. De hecho, ante la lectura ayer por parte del resto de grupos políticos, si bien votarán a favor, no la han firmado como que la entran ellos al Congreso, sino a ver cómo evoluciona ahora Europa, el Poder Judicial, la calle,
las personas, los ciudadanos, manos limpias, etc, etc. Incluye a los CDR y al Tsunami Democratic, para incluir en la amnistía a los 12 miembros de los comités de defensa de la República ya procesados por terrorismo en la Audiencia Nacional y a los 12 cabecillas del Tsunami Democratic. Entonces, de manera, Puigdemont y Rovira, de manera específica, amnistía a ti, a ti, a ti, a ti y a ti. Y lo propone, esto lo está proponiendo el PSOE, lo entró ayer el PSOE, está proponiendo el PSOE y estamos leyendo a Junts. Pretende, o sea, el tema de los 45 agentes que han sido, dijéramos, judicializados, se queda un poco en el limbo. No hace más que un par de líneas y esos se quedan en el limbo. Vuelve a haber redactado eso Junts. Entonces, se quedan muy en el limbo. Veremos ahora en el desarrollo, cuando entre en el Congreso, evidentemente qué dice el Partido Popular y el resto sobre que los policías no sé si quedan excluidos o no de la amnistía. Habla de que hay que salvar las reticencias económicas con la Unión Europea para evitar que la Europa trate de fiscalizar el perdón, del mal uso de los fondos, una serie de cosas muy extrañas que Europa se va a molestar. Extinción completa de los delitos, no habrá indemnizaciones, fin de las responsabilidades. Es toda una auténtica barbaridad. La tramitación preferente y urgente, como hemos hablado, modificación del Código Penal en todo lo necesario para que tenga cabida y no haya recursos, el artículo 130 del Código Penal, en el que habla de la responsabilidad penal se extingue, pues añadir también por la amnistía, porque no está regulada, no existe, y luego las disposiciones adicionales que hay, pues sobre todo pues, de la entrada en vigor de manera inminente. Entonces aquí tenemos este melón que ha presentado Junts, no el PSOE, al Parlamento, que lo ha firmado en solitario el PSOE, que después de que esta semana sea la investidura de Pedro Sánchez, pues ya la mesa lo calificará, se empezará a debatir con la urgencia que tiene Junts para volver Puigdemont y todos los demás, se tramitará por urgencia, pero como estamos hablando, como sus señorías tienen 2 meses de vacaciones, o casi, pues como tiene que ir al Senado y volver, pues difícilmente se va a aprobar antes del 20 de diciembre, porque tiene que ir al Senado y de allí debatirlo, rechazarlo, enmendarlo y volver al Congreso. Entonces tenemos ahora unos meses en los que evidentemente el texto de este proyecto de ley orgánica también ha sido mandado a Europa, pero los señores elefantes levitadores de Europa pues van a actuar políticamente en un país del sur cutre como es España, que no tiene ningún peso jurídico ni de palabra en Europa. Entonces, a ver cómo se va manifestando. Sí que estamos claro que España está en un proceso de auténtica ruptura, de auténtico enfado en las calles por esta ley de claudicación, de amnistía, sobre todo basado no en que los catalanes y los vascos se sientan españoles o que no estén con esta batalla por la independencia, sino en que a Pedro Sánchez le importa 3 pepinos que Cataluña se quede en España o que el País Vasco vaya con la manifestación del día 18 ya a por la independencia de manera unilateral. Le da todo igual. España, Cataluña y el País Vasco. Solo le interesa seguir de presidente del gobierno el máximo tiempo posible. Es un enfermo porque está ahí, pero claro, para defender a todos los españoles, no solamente a los 120 diputados que hay de 350 que han votado al Partido Socialista. Entonces, bueno, así está esta España que está llorando, España se rompe y poco a poco pues se está desintegrando y por supuesto que somos el hazmerreír
de España como nación y de Europa. Así que buenos días.